3, 2, 1, 0. Muy buenos días tengan ustedes, mis estimados alumnos. Hoy, 18 de agosto, vamos a tratar el tema del determinante y el pronombre. Veamos entonces, ¿sí? Vamos a ver, un momentito. Gracias por esos saludos visográficos a través del chat y a estudiar. El determinante, como toda categoría gramatical, ¿cierto? El determinante se va a definir en consideración a 4 criterios. Definición semántica, por su significado, morfológica, por su forma, sintáctica, ¿cierto? La sintáctica por su función y lexicológica por su presencia en la lengua española. Semánticamente, revela significado gramatical por la relación que establece y actualiza el significado del sustantivo. ¿Cómo demostramos su significado gramatical? Por ejemplo, yo digo esta, pero definitivamente desconozco pues su referente. Esta manzana ya se entiende mejor. Esta máquina también se entiende mejor. ¿Qué quiere decir? Que el determinante, correcto, tiene significado gramatical por la relación que establece. Contextualmente define su significado en consideración al sustantivo, al que modifica, al que acompaña. Eso es tener significado gramatical. Si deseas otro ejemplo, ¿no? Casa mía, casa mía. En ese caso, mía alude a la presencia de casa, pero también pudo ser fuerza mía. Entonces, en este otro caso, mía alude a la presencia de fuerza. Por lo tanto, certifíquese que el determinante tiene significado gramatical por la relación que establece y actualiza el significado del sustantivo. De definición morfológica por su forma, es variable, pues reporta morfemas flexivos de género y número. Una demostración, aquellos, independientemente del referente al que alude, ¿ya? Vamos a ver, aquellos, puede ser pues aquellos momentos, ¿correcto? Entonces, fijémonos en aquellos que presenten su estructura, género masculino y número plural, correcto. Entonces, demuéstrese que morfológicamente el determinante es variable. Sintácticamente es modificador directo del sustantivo. Es modificador directo del sustantivo. Para que me entiendas mejor, coloquialmente es compañero del sustantivo. Una demostración, por ejemplo, ¿no? Yo te digo bastantes alumnos. En la manifestación, bastantes alumnos, bastantes, ¿correcto? Independientemente de su tipo, ¿correcto? Eso por ahora no nos interesa, está acompañando a alumnos. Entonces, sí, efectivamente el determinante es modificador directo del sustantivo. Y lexicológicamente tiene inventario cerrado. En efecto, basta con los que existen. Basta. Por ejemplo, en el espectro de la ubicación, yo puedo decir este, ese, aquel. Claro, de pronto puedo convertirlos en femeninos y en plurales, pero no hay posibilidad de
un cuarto elemento, ¿no? Este es en este punto, ese es cerca al punto y aquel es lejos del punto. Entonces, correcto, en el aspecto de la ubicación, no es necesario un cuarto elemento. Entonces, ha quedado demostrado que el determinante es de inventario cerrado, salvo el numeral, pues, ¿no? Porque el numeral, pues, es ilimitado, el número es ilimitado. Muy bien, listo. Entonces, lexicológicamente tiene inventario cerrado. Hemos definido al determinante y hemos ejemplificado estos criterios para poder reconocerlo y ahora nos preocupamos por su clasificación. ¿Cuáles son los determinantes? Son los siguientes. El artículo que anticipa el significado del sustantivo. Esto quiere decir que este elemento del artículo siempre va a estar antes que el sustantivo. Muy bien. Advierte la presencia del sustantivo. Entonces va a estar antes el artículo. El demostrativo indica ubicación. El posesivo, pertenencia. El numeral reporta cantidad exacta, así como el indefinido, cantidad inexacta. El relativo repite el significado del sustantivo. Quiere decir que este es todo lo contrario al artículo. Mientras el artículo se ubica antes del sustantivo, el relativo, ya sabremos cuáles son, paciencia, se ubica inmediatamente después del sustantivo. Se le denomina relativo. Y el determinante enfático puede ser interrogativo como también exclamativo. Muy bien, vamos a estudiar al artículo. Hay tres tipos de artículos: los definidos o determinados, el, la, los y las, y el indefinido o indeterminado, un, una, unos, unas. Se le dice definido porque puede identificarse a quién es ese ser. Por ejemplo, yo digo, ¿no? ¿Quién rompió la cerca? El niño, que es distinto a decir un niño. El niño, ah, ya, Felipe. Pero ¿quién rompió la cerca? Un niño. Ah, no, ese artículo es indefinido o indeterminado porque definitivamente no puede identificarse al ser, pero de que hay ser, sí lo hay, ¿correcto? Muy bien. Entonces el definido o determinado está constituido por él, la, los y las, y son fácilmente identificables. Y los indefinidos o indeterminados, un, una, unos y unas, no pueden ser identificados. Un niño, pero ¿quién? El niño, ah, ya sabemos que se trata en ese contexto, por ejemplo, de Felipe, ¿verdad? Muy bien. Y el neutro, el único artículo neutro que existe es lo. Artículo, neutro, lo. Pero neutro de qué? De género. Ya veremos en unos minutos, ¿sí? Muy bien. Sigamos. Ejemplo, los perros murieron. Fácilmente identificables. Una maleta está repleta, pero ¿cuál? ¿Cuál? Lo interesante de Luis, neutro. Ya veremos, paciencia, qué es eso de neutro, ¿no? Muy bien. Primer punto, datos importantes. Hay un artículo, el femenino, el agua, el hacha, el ancla, el hambre. Profesor femenino, pero si dice él, lo que pasa que este él no es el él de el perro, ni del edificio. Este es otro él. ¿Y cómo nos damos cuenta que este es femenino? Te digo, pluralízalos y te vas a dar cuenta que es femenino. Las aguas, las hachas, las anclas, las hambres. Entonces, el singular en este caso corre la suerte del plural. Son femeninos. Primera demostración. Segunda demostración, John y compañeros. Asígnales un adjetivo. El agua sucia, el ancla rota. Entonces, por concordancia, nos damos cuenta que son femeninos.
¿cierto? Muy bien, va 2. 3. Estos sustantivos femeninos que se acompañan con este artículo el femenino tienen una característica distintiva. Empiezan con A, agua, hacha, ancla, hambre. Y no solamente con A, sino que esa A es tónica. El agua, el hacha, el ancla, el hambre. ¿Cierto? Muy bien. Correcto. A veces no sale, ¿no? Por ejemplo, yo digo el asno, no ni hablar. A es tónica, pero el plural, los asnos. El asno herido, tampoco, ¿verdad? Entonces, pues hay excepciones. Por consiguiente, si esto te preguntaran en el examen de admisión, ¿en qué alternativa se encuentra el femenino? Preocúpate por averiguar sustantivos que empiezan con A tónica, pluralízalos, asignales un adjetivo y como diría mi tío Pancho, San se acabó, ya tienes la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el famoso artículo el femenino. 2. Artículos contractos. Los artículos contractos que constituyen el resultado de sumas son 2. Al y del. Al a más el. Del de más el. Estamos hablando de preposiciones más artículos. Y se usan para evitar la cacofonía. No vaya a ser que la pregunta sea por ese lado, ¿no? ¿En dónde o en qué alternativa está un artículo que evita la cacofonía? Ah, bueno, pues los contratos, ¿correcto? Al y del. Ejemplo, es cacofónico decir mi mamá se fue a el mercado. Suena feo. Es incorrecto decir ella regresó de el río. Está mal, cacofónico. Se dice mi mamá se fue al mercado y ella regresó del río. Ahí ya hay eufonía. Lo contrario a cacofonía, más bien es un buen sonido. Pero hay que manifestar lo siguiente. Te das cuenta que al y del, coloquialmente hablando, eh, juegan bien con sustantivos comunes, o sea, se relacionan correctamente con sustantivos comunes. Al mercado, mercado es sustantivo común. Del río, río, sustantivo común. Pero, ¿cuál sería la pregunta demoledora si es que no estamos preparados? Los artículos contractos no son procedentes ante sustantivos propios que en su estructura incluyen al artículo. Veamos, mi mamá se fue al Cairo. Tontería. Es mi mamá se fue a El Cairo, porque ese lugar ¿ah? Es El Cairo, es un sustantivo propio, un topónimo que incluye el artículo el en su estructura. También es tontería decir ella regresó del Salvador, es ella regresó de El Salvador, porque ese lugar es El Salvador, un sustantivo propio, un topónimo. Por lo tanto, no es procedente el uso del artículo contracto, sea al y del, ante sustantivos propios que incluyen en su estructura al artículo al empezar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. 2. 3. Ahí viene ese famoso lo, neutro de género. Si yo digo lo bello, definitivamente estamos hablando de un artículo neutro con un sustantivo que en este caso específico también es neutro, ya que no tenemos un referente que identifique al ser. Otra cosa es que yo diga lo bello de Juana y lo bello de Juan, en donde hay referente en su modificador indirecto, en el primero de Juana y en el segundo de Juan. ¿Correcto? Pero decir lo bello patentiza el hecho de que este artículo es neutro de género porque vale para los dos indistintamente, ¿cierto? ¿Sí? Lo bello, lo impresionante, lo increíble, lo inesperado de Luis y lo inesperado de Luisa. Entonces, lo es neutro de género porque, correcto, es procedente finalmente para cualquiera de estos dos referentes. Profesor, y si no le ponen en el examen de Juana y de Juan, igual, en donde hay artículo neutro, lo y solamente lo. Profesor, pequeña observación al respecto. Bello no es sustantivo.
No, no es pues. Pero si yo lo consigno al lado de lo, ¿correcto? Ese adjetivo se va a sustantivar, ¿cierto? Se va a sustantivar. Por lo tanto, estamos hablando de una palabra sustantivada con artículo neutro, lo. Uh-huh. Muy bien. Sigamos. Punto número 4. No confundas artículo con pronombre. Que quede constancia que al inicio de la clase te dije que el artículo es modificador directo del sustantivo, coloquialmente hablando, compañero del ser. El pronombre, que seguramente tiene la misma escritura y el mismo sonido, más bien se acompaña con un verbo. Veamos, la constructora. Artículo con sustantivo. Constructora puede ser la ingeniera, constructora puede ser la empresa. Estamos hablando de un artículo con un sustantivo. Pero si yo digo la construyó, la es pronombre. ¿Por qué? Porque construyó es verbo. Este tipo de lindezas viene en el examen de admisión y el alumno se emociona. Y al emocionarse no lee bien y termina confundiendo la constructora con la construyó. Responde mal, no ingresa y en casa mamá, ¿qué le dice? Voy a denunciar a San Marcos porque la universidad se ha ensañado contigo. No creo que una universidad antiquísima se haya puesto de acuerdo corporativamente para hacerte la vida a cuadritos. Así que por favor, sé solidario con tu propia persona. Si fallas, admite que has cometido ese error por tonto. La verdad, no se resientan conmigo. Tienen que ver bien. ¿O no, Eliana? ¿Sí o no? Una cosa es la constructora, otra cosa es la construyó, pues. Si yo digo la construyó, la es pronombre y construyó es verbo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque construyó es un proceso, es una acción. Yo construí, él construyó, tú construyes o tú construiste, ¿cierto? Entonces, por ahí va el asunto, ¿sí? Chicos, continuamos. Sí, muy bien. Debemos ser cuidadosos con el debido análisis, Julio. Muy bien. Luego, 5. Distingue número en sustantivos invariables. Esto también es, entre comillas, carnecita en el examen, Julio. Dice tesis. Francamente, si yo escucho tesis, no me atrevería a decir que es singular o es plural, porque falta el artículo. El artículo va a actualizar, por eso en su definición dice que el artículo, el determinante, ¿correcto? Tienen significado gramatical y actualizan el significado del sustantivo. Y aquí hay una demostración de ello. Si yo escucho o leo tesis, no sé, realmente no sé, desconozco. Entonces el artículo sirve bastante. La tesis es una sola y las tesis son varias. Entonces tiene que ser un sustantivo invariable en el número, o sea, no tiene por qué cambiar en el número y esa tarea para identificar su singular o su plural la vamos a encargar al artículo, porque el artículo, como determinante que es flexivo, tiene género y tiene número. Si yo digo tesis, yo no sé si es singular o si es plural, pero yo desde ningún punto de vista voy a decir que tesis no tiene número. No, tiene, sí tiene. Lo que pasa que es el artículo el que va a coadyuvar a reconocer ese número. ¿Entendieron? Por consiguiente, distingue número en sustantivos invariables, entendiendo que es la misma palabra para el singular o para el plural y que esa tarea se le encargamos al artículo. Y acá dice el lunes y los lunes. Muy bien. Y así como hay sustantivos invariables en número, y por eso ayuda el artículo, lo mismo sucede también para el género, sustantivos invariables en el género, las mismísimas palabras, como joven. Si dicen joven, yo no atino, pero si dicen el joven, ya entiendo, masculino, y si dicen la joven, ya entiendo, femenino. En este caso también el artículo coadyuva, correcto, a que ese sustantivo actualice su género. Ahora, el joven y la joven, no se olviden, son sustantivos común de dos. ¿Correcto? Pasando en limpio ya,
Ah, sustantivos que no van a cambiar de forma, de estructura para manifestar su género, y esa tarea se le encargamos al artículo. Muy bien, listo. No olviden que aquí hay dos seres, ¿ah? El joven, la joven, dos seres. Tampoco hay que olvidar que el joven y la joven se corresponden. Dicho de otra manera, el joven es el masculino de la joven y la joven es el femenino del joven. ¿Por qué te hago esta serie de precisiones? Por lo que se avecina. Punto 7. El artículo reconoce ambiguos que presentan un solo ser, el mar y la mar, el azúcar y la azúcar. Veamos con pinzas. Mar es un solo ser, pero yo puedo decir el mar masculino y también puedo decir la mar femenino. Eso está facultado por la RAE. La RAE dice, es un solo ser. No es como el joven y la joven, que son dos seres y se corresponden, ¿no? No, aquí es un solo ser. Y puedes decirlo en masculino o en femenino. Estás autorizado para eso. El mar, el azúcar, la azúcar, el tilde, la tilde, el fin, la fin, el aneurisma, la aneurisma, el reuma, la reuma, el hojaldre, la hojaldre, que son las capitas del queque, el tizne, la tizne, el hollín de la cocina, correcto, muy bien, el mimbre, la mimbre, el esperma, la esperma, correcto, el pijama, la pijama. Entonces, en estos casos, el artículo reconoce el género del sustantivo ambiguo que ofrece un solo ser. En definitiva, no es lo mismo que el joven y la joven en la que se reporta la presencia de dos seres que se corresponden. Aquí no, acá solamente se trata de un solo ser. ¿Quedó claro? Muy bien. Listo. O sea que el panorama del artículo es amplísimo, ¿no? Y no como en otras academias, gracias Julio, en donde el artículo lo estudian en 5 minutos. En 5 minutos, Franco, en 10. Y los alumnos que dicen, ¡yupi, bacán! El profesor es lo máximo y nosotros también. No, pues no han estudiado ni miércoles. Sigamos sufriendo para luego cantar victoria nosotros. Miren aquí, cuidado con la tilde, Dayana dice, el vino le gustó a él. El vino, o sea, el trago. Mejor aún el whisky. Lo estoy cambiando por otro licor, ¿no? ¿Qué más? ¿Ah? El whisky, el vino, el champán. Entonces queda demostrado, por esta bendita comparación, que él es un artículo que está al lado del sustantivo, el vino, el trago, ¿cierto? Le gustó a él. Él es pronombre. Es pronombre por tres razones poderosas. Mira, ve cómo analizamos nosotros, ¿ah? Primero porque está junto al verbo, gustó. El pronombre suele estar al lado del verbo. Uno. Dos, lleva tilde. Lleva tilde. Y tres, el pronombre que todavía no estamos estudiando representa o reemplaza a un sustantivo. Así que esto podría leerse de la siguiente manera, ¿verdad, Dayana? El vino le gustó a Manuel. Ya está. Entonces el segundo él, repito, es pronombre porque está con tilde, está al lado del verbo y está reemplazando un sustantivo. Ese es el pronombre, el pronombre. Pero en este caso, Dayana, aquí dice el vino. Bueno, ese es artículo con sustantivo, pues porque equivale al trago y por comparación el whisky, el champán, etcétera, ¿cierto? Muy bien, listo. Punto número 9. ¿Por qué uno no puede ser artículo? Veamos. Los artículos indefinidos, estimados alumnos, son un niño, una mujer, unos libros, unas maletas, ¿no? Indefinidos, y ya te dije hace un buen rato que no son identificables, ¿verdad? Ya, pero uno no estaba en la relación, no está. ¿Por qué no puede estar en la relación de indefinidos? Porque no puede acompañar a un sustantivo. Yo no puedo decir uno problema, ¿no? Correcto. O uno dolor. Entonces, uno no es artículo. Lo que va a pasar es que uno es pronombre, nada más. Observen, uno cantante, estupidez. Uno dibujante, tontería. Pero uno cantó, sí. Y uno dibujará, sí.
Por lo tanto, no vaya a ser que uno venga en el examen y tú señales que es determinante. No, es pronombre. Respondes al revés, no ingresas. La abuelita que te dice, mañana quemo San Marcos. No, pues, no hagamos eso, no hagamos locura, ¿sí? Muy bien. Punto 10. El artículo es sustantivador. El artículo convierte cualquier categoría gramatical en sustantivo. Veamos con lujo de detalles, ¿sí? Olvídense de los artículos y fíjense solamente de la palabra referida. Feo es adjetivo, pero es conjunción. Pésame es verbo, ayer es adverbio, contra es preposición y amar es infinitivo. Pero si yo le asigno un artículo, que ya sabes que es antecedente a la palabra, ya tú sabes eso, también lo dije, lo conviertes en sustantivo. El feo, el pero, el pésame, el ayer, la contra y el amar son sustantivos. Ahora, no me digas que, profesor, pero el pero, la contra, ¿quién habla así? Acá no estamos en la onda de quién habla así o quién habla asá, como diría mi tío Jacinto. Acá estamos en la onda de que esto te puede venir en el examen, así que tú no puedes cuestionar que hay manifestaciones exquisitas. Esta es una de ellas. El pero de mi suegra no impedirá que haga feliz a su hija. ¿Qué no impedirá que haga feliz a su hija? El pero de mi suegra. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? El núcleo del sujeto es espero, ¿cierto? Pero, ese es el núcleo del sujeto. Y ustedes saben que el núcleo del sujeto es un sustantivo. Él es modificador directo y de mi suegra es modificador indirecto. Entonces, pero, el núcleo del sujeto es un sustantivo. Pero de manera unilateral, pero es una conjunción. Pero se ha convertido en sustantivo por dos razones. Primero, porque está junto al artículo, ¿correcto? Primero, porque está junto al artículo, ¿sí? Y segundo, porque el núcleo de la frase nominal, en este caso el núcleo sujeto, es un sustantivo. Entonces estamos hablando de algo importante, que todas estas categorías, feo, pero, pésame, ayer, contra y llamar, se han sustantivado. Entonces, mira lo que dice aquí. El artículo es sustantivador. Se han tenido que convertir en sustantivo para ejercer, correcto, del núcleo de la frase nominal. Que si lo incluyes en una oración, es sujeto. Ahora, alguien va a observar esto, siempre lo hacen. Pésame, verbo, profesor. Claro, pues, por supuesto, pésame es verbo. ¿Por qué? Y te voy a demostrar ello. Pésame, ponlo al revés. ¿Qué sale? Me pesa, hermano, me pesa la muerte de tu papi. Me pesa, me duele la muerte de tu papi. Ya pues, es verbo. Lo que pasa es que aquí está al revés y dice pésame. Pésame solito es verbo, ¿ah? Yo puedo decir pésame, ¿no? La muerte de tu padre y no tiene ningún problema. Pero ahora yo le pongo el artículo, el pésame. Entonces sí, se trata de un verbo que se ha convertido en un sustantivo. Por supuesto, chochera, que el verbo es pesa y está con el pronombre me, ¿correcto? Ya vamos a ver eso dentro de un rato. Me es un pronombre que está después del verbo y adherido. Y la gran mayoría de esta aula magna virtual sabe que es un pronombre, ¿cierto? ¿O no? Personal en crítico. Está después y pegado. En fin, hemos justificado que el artículo es sustantivador. 11. A veces dice, forma parte del sustantivo propio. Conozco El Salvador, ya hemos visto eso, y conozco el Agustino. Ajá, muy bien. El artículo encabeza sustantivos propios, ¿correcto? ¿Sí? Pero no solamente forma parte de sustantivos propios toponímicos, ¿cierto? También podría eventualmente formar parte de sustantivos propios de otras tipologías, de otros temas, ¿verdad? Muy bien. 12, avancemos, 12. Se coloca cuando los nombres y los apellidos designan una entidad. La Ricardo Palma es mi alma mater. Nadie va a decir que esto es incorrecto. ¿Cómo va a decir, pues, profesor, la Ricardo Palma? ¿Qué pasa?
Contextualiza, pues, chochera. Si aquí dice la Ricardo Palma es mi alma mater, es porque en realidad lo he pensado así. La universidad Ricardo Palma es mi alma mater. Pero como yo sé que mi receptor es inteligente, elido, obvio, la palabra universidad. Y el que me escucha o me lee debe de entender en vez de procesarme. Ah, ya, la Ricardo Palma es mi alma mater. Ah, se refiere a la universidad. Ajá. Entonces, como ahí está el artículo la ya me está advirtiendo, correcto, el tácito universidad, pues. Correcto, ahí está, la 12. 13. Los apellidos en plural. Los Ugarte, los Alcalá, los Encina, los Cuenca, ¿correcto? Y tratándose del apellido de la dama famosa, la Valcárcel, la Shadi, la Málaga, ¿cierto? Muy bien. Pero no el Vidal, no el Alcalá, no el Encinas, no el Cuenca. Solamente se trata en este caso de apellido de mujeres famosas. Lo que sí se podría decir al amparo de la 13 es los Alcalá, los Encinas, los Cuenca. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Precisa la 13 y la 14. Te doy 10 minutos, 10 segundos, perdón, precisa. Vamos, vamos, vamos. Entiende bien eso. ¿Ya? ¿Listo? Pasamos a la 15. Entonces, los apellidos, los Ugarte, los Alcalá, los Encinas y los Cuenca. Pero en femenino, la dama famosa, la Valcárcel, la Shadi, la Málaga. ¿Correcto? Muy bien. Pero no en masculino, el Alcalá, el Encinas, el Cuenca. 15. Cuando se llama por su nombre a un personaje de la obra, la Julieta de esa tragedia. Pero lee, pues, contextualiza, cuando se le llama por su nombre a un personaje de la obra, la Julieta, y consolida, ¿no? De esa tragedia. Correcto. Estamos hablando de un personaje. Profesor, y si yo le quito de esa tragedia, yo puedo decir la Julieta, interesante. En lengua formal, no. Si estoy haciendo el uso de la palabra en un quinceañero, yo no puedo decir la Julieta cumple 15 años. No, es Julieta en lengua formal. ¿Correcto? En lengua formal no hay la Julieta. Y escucha, sé inteligente, en lengua formal no hay la Julieta. Eso quiere decir que en lengua informal o coloquial sí. La Julieta me ama, sí se puede decir, pero en lengua informal, en lengua coloquial, en lengua familiar, en lengua amical, en lengua barrial. Correcto, muy bien, correcto. ¿Cierto? Sí se puede decir. Por ahí algunos dicen, no, no se puede decir la Julieta. No, sí se puede decir, pero repito, en lengua informal. Lo que sí no se puede decir en lengua formal tampoco es el Luis, el Carlos, el Lucho, pero en lengua informal sí, ¿no? El Luis está enamorado de mi vecina, eso sí, ¿ya? Repito, porque hay muchos gramatólogos que dicen, no, 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 de ninguna manera, no se puede decir la Julieta, eso está mal. Te demuestro que no, un ratitito. Te demuestro, observa, esta es una hoja. Así como existe el sentido denotativo y el sentido connotativo, correcto, que nada tiene que ver con la clase, también existe lengua y habla. Y son partes de la misma hoja. ¿Estás entendiendo? Anverso, reverso, cara y sello. Por lo tanto, así como hay lengua formal, también hay lengua informal. En consecuencia, decir la Julieta y decir el Juan en lengua informal es correcto, pero en lengua formal no. Ahora, profesor, ¿y cómo marco en el día del examen de admisión? Lee el contexto, tienes que leer el contexto, pues amigos, lee el contexto, ¿no? En un caso yo te puse el tema del quinceañero, lengua formal, y en el otro el amorío, ¿no? La Julieta está enamorada de mi amigo, entonces tienes que leer. Muy bien. Siempre escucho nombres juntos con un artículo. Claro, Eliana, siempre vas a escuchar los nombres junto a un artículo porque ejercemos mucho, mucho en nuestro diario de venir la lengua informal, ¿cierto? Por eso.
Por eso. Pero remitiéndonos ahora al punto 15, acá se dice la Julieta de esa tragedia no por lo formal ni por lo informal, ¿cierto? Sino porque es el personaje de una obra. También tienes que contextualizar, pues, ¿no? Ahora, 17. Cuando los nombres propios de personas son usados en plural. Los Luises dominaron Francia, los Césares dominaron Roma, ¿correcto? ¿No? Los osmanlíes dominaron en el Imperio Otomano, ¿correcto? Muy bien, etcétera. Entonces, los nombres propios de personas pueden usarse en plural. Por metonimia, ¿qué es metonimia? Es una idea de aproximación. Salgo de este ejemplo y voy a analizar contigo qué es metonimia. Escúchenme, voy a salir un rato del artículo para que me entiendan qué es metonimia. Bien, escucha. Mi mamá se comió toda la fuente. Es correcto, pero alguien va a decir, no, ¿cómo va a ser correcto? La mamá no se comió la fuente, se comió el ceviche. No, pues, cuando alguien dice mi mamá se comió la fuente, lo que está tratando de decir en sentido connotativo es que se comió el ceviche. Hay una idea de aproximación. ¿Por qué? Porque el ceviche está en la fuente. ¿Estás entendiendo o no? ¿Ah? ¿Estás entendiendo, no? Entonces, quiere decir, chévere, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una idea de aproximación, ¿cierto? Si quieres te pongo otro ejemplo, ¿no? Yo leo a Vargas Llosa. Está bien, pues, porque tu receptor inteligente tiene que asumir que tú lo que lees son los libros de Vargas Llosa. Ah, esa es metonimia. Ahora, ese tema metonímico, vamos a llevarlo a la número 18. Vamos, ¿qué dice aquí? Tengo el Goya que se perdió. Tengo el Goya que se perdió. Entonces alguien me cuadra y me dice, profesor, a mí me gusta la pintura y yo sé quién es Goya, y es una tremenda falta de respeto que usted diga el Goya, ¿no? No, pues, es que lo quito, contextualiza, tengo el Goya que se perdió. Ahí lo que se ha pensado es, tengo el cuadro de Goya que se perdió. Metonimia, pues, porque Goya tiene una idea de bastante aproximación con su obra. Entonces, cuando yo digo tengo el Goya que se perdió, mi receptor debe entender que lo que se ha perdido es el cuadro de Goya. ¿Está claro? Idea de aproximación, metonimia. Quiere decir que el artículo se utiliza por metonimia. En este caso, ante el nombre de un personaje, por su obra. Pero aparte me pueden hacer otro cuadre. Me pueden decir, profesor, pero eso va con mayúscula, Goya tiene con mayúscula, claro, pues, la obra por su autor por su obra. Profesor, pero si yo digo, eres un Judas en mi barrio, ¿por qué Judas va con minúscula? Yo he visto que Judas, en eres un Judas en mi barrio, va con minúscula. Ah, es que ahí debes de entender una cosa. Este artículo, él, es definido. Te jalo la oreja si no te recuerdas de eso. En cambio, si yo te digo, eres un Judas en mi barrio, un también es artículo, pero es indefinido. Entonces, si es indefinido un, ¿cómo diablos Judas va a ir con mayúscula? Ahí lo que se está diciendo o escribiendo es, eres un traidor en mi barrio. ¿Sí o no? Por lo tanto, ahí, correcto, no se está presentando metonimia, se está presentando una metáfora, porque la metáfora te plantea una idea de semejanza, pero dice un, y un es artículo indefinido. Si es indefinido, no se está refiriendo al mismísimo señor Judas, sino al término traidor. ¿Has entendido? Entonces, mira, por metonimia yo puedo decir tengo el Goya que se perdió, con G mayúscula. Y por metáfora, yo puedo decir eres un Judas en mi barrio. Y ahí no figura, en la PPT no figura, pero es buen pretexto para citarlo, ¿no? Eres un Judas en mi barrio. Artículo correcto con Judas, que en este caso vendría a ser un sustantivo común. ¿Correcto? Muy bien, listo. 19. Distingue homógrafas. Aquí mucho cuidado. El corte y la corte. ¿Se acuerdan ustedes? Lo voy a poner. Aquí está.
Un momentito. ¿Se acuerdan ustedes del joven y la joven? El joven es masculino de la joven y la joven es el femenino del joven. Es un sustantivo invariable que vale para uno, para otro y el artículo lo precisa, ¿cierto? Hay dos seres que se corresponden, lo dije 3 veces. Sucede que aquí, miren aquí, el corte y la corte. Sucede que esto no se parece en nada a el joven y la joven por 3 razones poderosas. Primero, el corte no es el masculino de la corte y la corte no es el femenino del corte. Primero. Segundo, no se corresponden. Y tercero, tienen significados diferentes. En cambio, en el joven y la joven tienen el mismo significado, salvo que distinto género. Entonces, no se corresponden, no es masculino uno del otro, no es femenino uno del otro y tienen significados diferentes. Pero ¿por qué se le llaman homógrafas? Ah, ya, sustantivos homógrafos porque tienen la misma escritura, el mismo sonido y ningún rasgo común. No hay nada común. El corte es el seccionamiento de la carne y la corte es el poder judicial. ¿Quedó claro? Ya hoy, antes de dormir, se buscan 10 ejemplos de sustantivos homógrafos. Pero hay que estudiar con cuidado y ahí es donde bastantes autores de libros meten la pata. Quiero que vean la 20. El cometa, la cometa. Si yo digo cometa solito como corte solito, no sé a qué diablo se refiere, pero si yo digo el cometa, ya entiendo. Y si yo digo la cometa, también ya entiendo. Pero hay que precisar algo. El cometa no es el masculino de la cometa, va uno. Y la cometa no es el femenino del cometa. Dos, no se corresponden como el joven y la joven. Tres, tienen la misma escritura y tienen el mismo sonido, con distinto significado. Se parece a la 19, pero hay una leve diferencia, Nayeli. ¿Cuál es la diferencia, Nayeli, compañeros? Que entre el cometa y la cometa sí hay un rasgo común. Por eso se llaman polisémicas y no son homógrafas. ¿Cuál es el rasgo común? Pese a que no se corresponden, que los dos vuelan, que los dos vuelan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sustantivos homógrafos y polisémicos asistidos por los artículos? Porque finalmente nos interesan los artículos. Que las homógrafas tienen igual escritura, igual sonido y ningún rasgo común. En cambio, las polisémicas también tienen la misma escritura, el mismo sonido, pero tienen un rasgo común. ¿Correcto? Ya. Ahora, culmino esta parte de mi exposición. Decir corte, no sé qué diablos es. Decir cometa, no sé qué diablos es. El artículo nos va a precisar el significado y en ese sentido se generan los sustantivos homógrafos o polisémicos dependiendo si tienen o no tienen un rasgo común. Muy bien, chicos. Y le hemos sacado la mugre al artículo. El análisis del artículo está completito. Espero que les haya gustado hasta ahora la clase, ¿sí? Con mucho cariño. Y ahora vamos a estudiar los otros, chévere, ahora vamos a estudiar los otros determinantes, los demostrativos. Miren aquí, este, ese, aquel. En femenino, esta, esa, aquella. Lo único que tú tienes que hacer es cambiarle por la A. Y los plurales, dices lo ya manifestado, pero de la siguiente manera. Estos, esos, aquellos. Y estas, esas, aquellas. Que quede constancia que esta relación tiene que estar al lado de un sustantivo. Ejemplo, esta alcancía y este malestar. ¿Quedó? Listo. Pero hay un pequeño detalle. Mira este dato. Esto, eso y aquello no pueden ser determinantes, porque yo no puedo decir esto libro o aquello problema. Esto, eso y aquello nunca serán determinantes, solamente serán pronombres demostrativos. Esto sucedió porque está al lado de un verbo, eso ocurrió y aquello aconteció. ¿Entendieron? Por lo tanto, esta es la relación de determinantes demostrativos que están al lado de un sustantivo, pero nunca o sin incluir a esto, eso, aquello, ¿ah? En este grupo.
Lo que me preocupa, te dejo constancia, es que se pueda confundir determinante con pronombre. Para ello, llave mágica. Los determinantes, has visto el inicio de la clase, demostrativos, acompañan al sustantivo. En cambio, los pronombres demostrativos acompañan al verbo. Miren aquí, miren. Este médico, determinante con sustantivo. Este médico, este señor, este doctor, este facultativo, este matasano, este curador, este sanador, este iluminado, este ilustrado, este doctor. Definitivamente estamos ante un determinante con sustantivo, ¿sí? Pero mira, pues, se trata de la mismísima palabra. Pero ¿qué dice? Este medicó, este recetó, este curó, este salvó, este diagnosticó, este facultó. Entonces estamos ante pronombre y verbo. Regreso. Entonces, esta pequeña relación, ¿correcto? O bien son determinantes demostrativos o bien son pronombres demostrativos. Determinantes demostrativos si están con sustantivo y pronombres demostrativos si están con verbo. Lo que sí, sí, solo sí, esto, eso y aquello nunca podrán ejercer de determinantes, pero sí de pronombres. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora veamos posesivos. Indican pertenencia, lo hemos visto hace 10 minutos. Para un dueño, mío, tuyo, suyo. En femenino, al final nomás cambia, chochera, mía, tuya, suya. Ahora los 6 en plural, en estricto orden, míos, tuyos, suyos, mías, tuyas, suyas. Apócope, reduce, apócope, mi, tú, su, y plurales, mis, tus, sus. Ejemplo, profesor, con mío, libro mío. Ejemplo, con tú, tu casa. Estoy hablando de determinantes posesivos, por lo tanto tienen que ser compañeritos del sustantivo. Y todo ello para un dueño. Pero ojo, si hay para un dueño, tiene que ver para varios dueños. Pues. ¿Y cuáles son? Nuestro, vuestro, suyo. Femenino, cámbialo por la A. Nuestra, vuestra, suya. Plurales en estricto orden. Nuestros, vuestros, suyos y nuestras, vuestras, suyas. Ejemplo, profesor, nuestro amigo. Ya salió. ¿Ah? No pueden estar al lado de un verbo porque si no serían pronombres posesivos. Profesor, me advierte un alumno, suyo, usted se ha equivocado porque ha puesto arriba y ha puesto abajo. Es que esto es fácil de explicar. A ver, el libro suyo, ¿de quién? De la señorita Ana González, el libro suyo. Pero puede ser que el libro suyo sea de los hermanos González, porque no tienen mucha plata, porque el papá le ha comprado el mismo libro para los dos y lo comparten. ¿El libro suyo de quién? De Ana González. ¿El libro suyo de quién? De los hermanos González. ¿Has entendido? Por lo tanto, no es que esté repitiendo sin más ni más. Los dos suyos en el contexto tienen significado diferente y por eso te he invitado a reflexionar sobre estas dos oraciones. El libro suyo de Luis está allí y el libro suyo de los hermanos González está allí. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, miren esto, es importante. Mi, tú, su, aquí están, son apócopes reducidos, son determinantes, pero nunca pronombres. Yo digo mi casa, tu libro, su problema. Pero estos tres, por lo menos estos tres, a diferencia de los otros, no los puedes confundir con pronombres, porque en pronombres no existen. Tú no puedes decir mi compró, tú lloraba o su vendió. No sale, ¿cierto? No sale. Los demás sí, son fácilmente confundibles y ahora los vamos a ver. Más bien mi con tilde y tú con tilde, más bien al revés, son pronombres personales, pero no pueden ser determinantes, pues. Para mí es pronombre, pues, con verbo, y es pronombre personal, ya vamos a estudiar eso en un momento. Y tú lo pediste,
tú con tilde, y además como mi está al lado de un verbo. Ese es el pronombre personal. Correcto, muy bien. Entonces, los posesivos se pueden confundir entre determinantes y pronombres. Hay que ver, el determinante está al lado de un sustantivo y el pronombre al lado de un verbo. Pero acá hay salvedades, ¿no? Mi, tú, su sin tilde son solo determinantes, nunca pronombres. Y mi y tú con tilde son pronombres personales, pero nunca determinantes. Entonces, como verás, en esta clase completiva le estamos sacando el jugo a cada elemento. Vamos, sigamos. Ahí hay un ejemplo. Eran mías. Verbo con pronombre. Eran. ¿Quién podría decir que no? Pero acá dice eras mías. Lo primero que el alumno hace cuando lee eras mías es decir, profe, se ha equivocado el examen de admisión. ¿Cómo va a decir eras si está mal conjugado? Entonces el alumno empieza a perder tiempo en una necedad, cuando en realidad eras mías es correcto, eras es sustantivo y mías es determinante. Para que quede claro, ayúdenme qué significa eras como sustantivo, porque más de uno podría pensar que he escrito mal. ¿A qué me refiero cuando digo en las eras mías? En las épocas mías, en las etapas mías. ¿Qué dice la abuelita, no? Nuestras abuelitas, ¿qué dicen? En las eras mías yo bailaba el twitch con un enamoradito que tenía en los años 60. Ahí está, pues en las épocas mías, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien. Solecismo. A ver, ¿en qué consiste el solecismo? Encima mío es incorrecto, se dice encima de mí. Y no se dice detrás nuestro, sino se dice detrás de nosotros. Justifiquemos por lo menos la segunda, ¿cierto? No se puede decir detrás nuestro. Cuando tú dices detrás, estás planteando la idea de ubicación. Entonces no puedes decir nuestro, porque nuestro indica posesión. Tienes que decir detrás de nosotros. Muy bien. Ya estamos en el numeral, chicos. Ya estamos en el numeral. El numeral indica cantidad exacta y la cantidad exacta, ahí la tienes, en sus diversas tipologías. El cardinal revela cantidad entera, 3 vagos, 3, está con sustantivo. Partitivo, porción, media, naranja, media está con manzana, manzana. Múltiplo, repetición, triple, triple choque. Entonces ahí tú estás viendo que 3, media y triple son respectivamente cardinal, partitivo y múltiplo. Y evidentemente acompañan al sustantivo vagos, manzana y choque. Distributivo manifiesta repartición. Cada niño. Repartición. Cada niño recibirá un premio. Ahí está la idea de repartición. Y ordinal serie. Tercer puesto. Tercer puesto. Tercer lugar. Tercera posición. Muy bien. Aquí hay un dato de oro para ustedes. Los determinantes distributivos son 3. Sendos, ambos y cada. Lo demostramos. Luis Miguel dio sendos besos a las chicas. Ambos perros recibieron su bocado. Cada alumno, correcto, logró una presea. Efectivamente, son determinantes distributivos. 3. Sendos, ambos y cada. Pero, por sentido común, el único pronombre, ya tú sabes que el pronombre está al lado del verbo, ¿eh? El único pronombre numeral distributivo es ambos. Te demuestro, ambos sufren. Pero yo no puedo decir sendos sufren, ni cada sufren. No sale. Por lo tanto, hay 3 determinantes numerales distributivos. Determinantes numerales distributivos, sendos, ambos y cada. Pero solamente hay un pronombre distributivo, ambos. Ambos sufren, está al lado de un verbo. Ahora, si yo digo ambos sufridos, tienes que leer bien, pues, chochera. Ese es determinante con sustantivo, ¿no? Ambos sufridos, ¿ya? Porque sufridos no es verbo. Yo sufrido, tú sufrido, él sufrido, ¿qué es eso? Eso es cochinada, no sirve. Correcto. En cambio, sufren si es un verbo. Muy bien, muy bien. No confundas categorías. 8 estudian. Pronombre numeral cardinal con verbo. Pero ¿qué dice aquí? 8 estudiosos. Determinante numeral cardinal con sustantivo. ¿Sí? Por ahí va el asunto, tengan cuidado. Solecismo.
otra vez el solecismo, discordancia, agramaticalidad, incorrecta construcción. No se puede decir 21 niñas. 21 está reservado para el masculino. 21 niños. Para las niñas es 21 niñas. A con A generan concordancia. Por ahí alguien me cuadra. Ya lo han hecho. Y me dicen, ya está bien, A con A cuadra. Entonces, ¿por qué no se dice 21 niñas? No, pues, si se dice 21 niñas, hay una redundancia morfológica. ¿Para qué diablos voy a decir 21 niñas si se entiende que 21 ya es una cantidad? Entonces basta con decir 21 niñas. Es como decir pieses, ¿no? Cuando ya el plural es pies. ¿Para qué vas a decir pieses? ¿Para qué me van a obligar a decir 21 si 21 ya es una cantidad considerable? Por lo tanto es 21 niñas, ¿sí? 12º piso. 12º piso. Quiero que me digan por el chat, ¿se me está escuchando, por favor? ¿Se me escucha? Sí, listo, listo. Gracias, porque lo desactivé un ratito. Sí, se me escucha, ¿sí? Listo, muy bien. Listo, gracias. No se dice 12º piso, porque al edificio tú lo vas a seriar, ordenar. Se dice 12º piso. Quiera ser piso 12 ya. Pero lo que nunca se puede decir es 12º piso porque el edificio tú no lo vas a partir. 31 se escribe separado y 30 se escribe con S. Y ahora estamos ante los indefinidos. Los indefinidos se oponen a los numerales, mientras los numerales, estamos hablando de determinantes, que se acompañan con sustantivo, mientras los determinantes numerales refieren cantidad exacta, los indefinidos señalan cantidad inexacta. Muy bien. Ya, y ustedes pues ya saben que los indefinidos, no veas la PPT, mírame, los indefinidos son pues varios, muchos, otros, tal, demás. Pero así no se estudia, pues muchachos, eso ustedes lo han estudiado en segundo, en primero y secundaria. Te quiero contar que en estas épocas de competitividad, de extrema competitividad, hay 4 tipos de indefinidos, de determinantes indefinidos que acompañan a sustantivo. Hay cuatro, y los vamos a estudiar en primicia con ustedes. Miren aquí. Sabemos que el indefinido indica cantidad inexacta, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pero son de 4 tipos. Miren, ¿ve? Con cariño, escuchen, ¿ah? Identificados, existenciales, enfáticos, ¿correcto? Enfáticos, un ratito, enfáticos, muy bien, existencial. Luego lo corrijo, bien. Identificados, existenciales, enfáticos y cuantificados, ¿correcto? Muy bien, veamos. Si yo digo, los otros rompieron la puerta, en esa manifestación el determinante es indefinido. Si yo digo, algún hombre salvará al Perú, también es indefinido. Los dos son indefinidos, correcto, pero hay una pequeña diferencia. Si yo digo, si la señorita me dice, no, ustedes rompieron la puerta, entonces yo le digo, nosotros no hemos roto la puerta, fueron los otros niños. Entonces cuando la señorita escucha, los otros niños está escuchando un determinante indefinido, pero luego ella va a reparar en lo siguiente, son los otros niños, entonces no es Jiménez, no es García, no es Paredes. ¿Quiénes son? Guávil y Ludeña, porque dice los otros niños. Entonces, ¿qué quiere decir? Que otros, mismos y demás son indefinidos, pero después se pueden identificar. Después se pueden lograr identificar, pero al momento de decirlo son indefinidos. Correcto, por eso se le llama identificados. El existencial nunca se va a saber quién es. Jamás, finalmente, nunca se podrá identificar. Son algún, ningún y cualquier, a diferencia de otros, mismos y demás. Por ejemplo, algún hombre salvará al Perú. Indefinido, ¿verdad? Cantidad inexacta. Ya, pero ¿quién será? Nunca se va a saber, que es distinto a los otros niños rompieron la puerta. Eso es distinto. ¿Sí?
Entonces, a eso se le llama existenciales. Luego los enfáticos son dos, tal y tam, ¿no? Y estos sirven para realzar, o para bien o para mal al ser. Por ejemplo, tal hombrecito golpea a su mujer. Tal hombrecito. La pretensión es no identificarlo en el momento en que yo hablo. La pretensión es hacerle quedar mal. Entonces, ese es un indefinido, intencionalmente indefinido, ¿cierto? Intencionalmente indefinido, seguramente en el contexto para no ganarse el problema, pero enfático, porque ahí lo que le interesa a uno es realzar, en este caso, una cualidad negativa. Y el cuantificado, que es el que tú conoces, en definitiva, es una cantidad vaga, ¿no? Hartos, muchos, pocos. Muy bien, listo. Ahí está la relación entonces de los cuatro indefinidos. El identificado, que finalmente se va a saber de quién se trata, el existencial, que finalmente jamás se va a saber de quién se trata, el enfático, que se dice para realzar la cualidad para bien o para mal, y que intencionalmente refiere un indefinido, y los cuantificados. Muy bien, listo. Ejemplo, me están pidiendo con la última, fácil, muchos, muchos niños, ya está, salió. Ahora mira, esto de aquí me interesa bastante, no confundas categoría. Muchos cantan, pronombre con verbo, correcto. Muchos cantantes, determinante con sustantivo. Pero acá dice cantan mucho. Tú te tienes que dar cuenta aquí de tres cosas. Primero, mucho no está antes, está después. Primero. Segundo, no cambia de forma. Mira, el verbo ten plural, pero acá dice mucho. Entonces, si no cambia de forma, es invariable. Y todos quienes hemos tenido una mediana educación secundaria sabemos que el que no cambia de forma es el adverbio, ¿cierto? ¿Sí o no? Va a dos razones. ¿Ah? Primero, no está antes. Segundo, no está antes, está después. Segundo, es invariable. Y tercero, mucho está modificando a cantan. Si modifica o acompaña a cantan, ¿a qué se refiere? Como buen adverbio, ¿qué es? A una situación, a un hecho, a una circunstancia. Estamos hablando de un circunstancial de cantidad. En cambio acá, muchos y muchos no son circunstanciales, son seres. Hay que tener cuidado con el examen, ¿sí? Y aquí, los relativos, el único artículo, perdón, el único determinante relativo que existe y que se ubica inmediatamente después del sustantivo es la raíz cuy, que se consolida con cuyo, cuya, cuyos y cuyas. Ejemplo, esa chica cuyas mejillas son lindas me gusta. Ajá, cuyas está después de chica. Ese es el único determinante relativo. Profesor, escucha, ¿y para qué sirve el relativo? Para encabezar una pequeña manifestación, entiéndeme bien, si quieres te repito 1000 veces esto, para encabezar una pequeña manifestación que equivale a una palabra. Mira, ve, esa chica cuyas mejillas lindas, cuyas mejillas son lindas, me gusta, equivale a esa chica guapa, me gusta. Y guapa, correcto, es la síntesis de cuyas mejillas son lindas. ¿Has entendido? Entonces, el determinante relativo aparece por dos cosas. Primero, para ubicarse después de un sustantivo, sí o sí. Segundo, para encabezar una pequeña manifestación equivalente a un adjetivo. Esa chica bella. Ahora, los ranqueados, y no se preocupen porque a eso vamos a llegar en un determinado momento, saben que me estoy refiriendo con pequeño mensaje a una proposición subordinada adjetiva. Pero por ahora que eso no te quite el sueño, lo que tú tienes que entender es que el único determinante relativo que existe es cuy, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, después del sustantivo. Muy bien, listo. Ahora aquí tenemos, ya para terminar la primera parte de determinantes,
¿Qué es determinantes? Los determinantes enfáticos. Y los determinantes enfáticos son dos, los interrogativos y los exclamativos. Miren aquí, ¿cuáles son los determinantes enfáticos interrogativos? ¿Qué, cuál, con su plural, y cuánto, con sus flexiones? Y tiene que estar al lado del sustantivo. ¿Qué niño lo hizo? ¿Cuál modelito? ¿Cuánto tiempo? Son determinantes enfáticos interrogativos. Y te quiero compartir esto. Cuando a mí me enseñaron esto en el colegio, me hicieron creer, y seguramente que a más de uno de ustedes, ¿verdad, Valerie? Que estos eran pronombres. Y no son pronombres interrogativos. ¿Y sabes por qué, Valerie y Mónica? ¿Saben por qué? Porque no pueden ser pronombres porque al costado está un sustantivo. Estos son determinantes. Miren, ve, ¿qué niño? ¿Cuál modelito? ¿Cuánto tiempo? No pueden ser pronombres interrogativos porque no están acompañando un verbo, sino un sustantivo. ¿Cierto? Muy bien. Mire este dato. ¿Quién o quiénes es un pronombre enfático? Pronombre, este sí está al lado del verbo, pero nunca al lado de un determinante. ¿Quién fue? Ese es un pronombre enfático interrogativo, ese. Y que yo sepa quién no puede estar al lado de un sustantivo. ¿Quién niño? ¿Quién hombre? ¿Quién perro? No, no sale pues. Entonces, por favor, chicos, ¿qué, cuál, cuáles, cuánto y suflexivos son determinantes enfáticos interrogativos si acompañan a un sustantivo, si lo modifican? Ahora miren, miren, abran los ojos, ¿ah? ¿Qué practicas y qué instituciones? Esto viene en el examen. ¿Qué instituciones? Determinante con sustantivo. ¿Qué practicas? Pronombre con verbo. No, profe, ahí sí usted sonó, profe, su clase tan bonita se fue al tacho de la basura. ¿Por qué? Porque ese es determinante con sustantivo. Mentira. Ahí no dice qué prácticas. No dice qué prácticas. No lleva tilde. Ese, si dijera qué prácticas, sí sería determinante con sustantivo, ¿sí o no? Sería pues qué documentos, qué exámenes, correcto, pero no dice eso, sino qué practicas. Entonces no vaya a ser que eso venga en el examen y en vez de poner pronombre con verbo, pongas determinante con sustantivo, no ingreses y el abuelito pues quiera incendiar San Marcos, pues, ¿no? Correcto, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, vean eso durante 20 segundos. Pero continuemos, porque todavía faltan los exclamativos. Los exclamativos determinantes exclamativos que acompañan, modifican un sustantivo son ¿qué y cuánto? ¿Qué avión tan moderno? ¿Cuánto descaro? Pero por favor, pues, no lo confundas con pronombre. Mira lo que dice aquí. ¿Qué se habrá creído? Pronombre con verbo. Enfático, exclamativo por pronombre. ¿Y acá qué dice? ¿Qué historia? Determinante con sustantivo. Ahora mira aquí. ¿Cuánta ignorancia? Determinante con sustantivo. ¿Cuánta ignorancia? Pero mira lo que dice aquí. ¿Cuánto tarda? Pronombre con verbo. A ver, les voy a hacer una preguntita. Yo quiero que cuánto tarda lo convirtamos en determinante con sustantivo. ¿Qué tendría que decirse? ¿Cuánta qué? A ver, vamos. ¿Cuánta qué? Tarda, quiero que lo conviertan en sustantivo. ¿Cómo sería? Para que te des cuenta cómo una letrita cambia todo. Para que sea determinante con sustantivo, cómo tendría que decir? ¿Cuánta tardanza? Muy bien, tan al tanto. ¿Ah? ¿Cuánta tardanza? ¿Cuánta tardanza de este niño? Entonces ese sería pues determinante con sustantivo. Así que chicos, hay que tener cuidado, ¿sí? Ahora vamos al pronombre. Vamos al pronombre. Un momentito, ya me esperan un momentito. Muy bien, como decía pues la abuelita, ¿cierto? Más vale que sobre a que falte, ¿sí o no? Ahí está nuestro pronombre. Vamos a nuestro... Nos quedamos hasta las 5 de la tarde, aunque sea, pero ustedes me aprenden, ¿sí? Muy bien, pronombre. Definición, 4 criterios. Definición semántica, por su significado. Presenta significado contextual, ocasional, por tanto no descriptiva. Lo demuestro. Ella murió. ¿Quién murió? La abuela.
ella baila, ¿quién baila? La nieta. Empero el pronombre es el mismo. Ah, tiene significado contextual u ocasional. Morfológicamente es variable, porque cambia su estructura para manifestar morfemas flexivos o accidentes gramaticales de género, número y persona. Una demostración, ellas. Todo el mundo sabe que ellas es un pronombre que tiene plural, que tiene femenino y que reporta la presencia de tercera persona, porque en primera es yo y su plural. En segunda persona es tú y su plural, pero aquí dice pues ellas, aquí se escribe pues ellas. Entonces definitivamente el pronombre tiene género, número y persona. Sintácticamente es núcleo de la frase nominal. Claro, pues, porque tiene la capacidad para reemplazar al sustantivo. El niño juega fútbol. ¿Quién juega fútbol? Él. Él está reemplazando a niño. Ah, ni hablar, pues núcleo de la frase nominal. Y lexicológicamente tiene un inventario cerrado. No se necesitan más. Y también te voy a demostrar, ¿correcto? En el espectro de lo conversacional, correcto. Yo digo yo, tú, él. Yo quien habla, tú quien escucha, él de quien hablamos. A ver, dime una cuarta persona. No existe, pues, no existe. Que hayan plurales, que hayan femeninos. Bueno, esa es otra cosa, pero no existe en el espectro conversacional una cuarta persona. No, definitivamente el pronombre es de inventario cerrado. Además, su tipología también es cerrada y ahí están, se los presento. El personal nombra los seres, demostrativo refiere ubicación, el posesivo indica pertenencia, el indefinido cantidad imprecisa, el numeral señala cantidad precisa, el relativo se encuentra después del sustantivo, ¿ah? Y el enfático pregunta y exclama. Bueno, ¿cómo es que va a ser fácil esta clase? En parte, porque de una u otra manera ya hemos estudiado, al compararlo, ¿verdad? Hace un rato, con los demostrativos, posesivos, indefinidos y numerales. De todas maneras, los vamos a estudiar. Lo que me preocupa son los personales, porque en los determinantes no hay determinantes personales, los relativos, porque la relación cambia, y los enfáticos, porque hay que abrir bien el ojo. Vamos al personal. Este es un cuadrito que diseñé hace varios años para aprender rápido, ¿correcto? Bien, vean. Ustedes déjense guiar. Empiezo con yo. Luego ponemos los condimentos que la acompañan, ¿sí? Bien, empezamos. Yo compré un auto, ya, pero en vez de yo podría decir me compré un auto. Pero en vez de esas palabras podría decir el auto es para mí. Pero en vez de estas tres palabras podría decir el auto se quedó conmigo. ¿Sí o no? Sucede que yo, me, mi, conmigo son sinónimos y manifiestan primera persona en singular. Al escoger yo, me, mi, conmigo, apréndanse ahorita esa relación horizontal, ¿no? Yo, me, mi, conmigo. Ahora, en segunda persona gramatical en singular es tú. Tú compraste un auto, pero yo podría decir te compraste un auto. Podría decir el auto es para ti, el auto se quedó contigo. Por lo tanto, preocúpate solamente en cambiar yo por tú, porque en las demás solamente cambia una letrita. Tú, te, ti, contigo, de manera horizontal. Entonces veamos, yo, me, mi, conmigo, primera persona en singular. Tú, te, ti, contigo, segunda en singular. ¿Y cómo sería en la tercera? Él. Él compró un auto. Se compró un auto. El auto es para sí y el auto se quedó consigo. Él, se, sí, consigo. Nuevamente, ¿ya? Primera persona en singular. Yo, me, mi, conmigo. Segunda persona gramatical. Tú, te, ti, contigo. Tercera, preocúpate solamente por él. Y la letrita que cambia. Se, sí, consigo. Ahora bien, ese él, por cierto, va acompañado por ella. Y ese se va acompañado por la, le, lo. Y ya tienes todo en singular. ¿Qué te pareció? Ahora, con confianza, bajas y dices primera, segunda y tercera en plural. Nosotros, nos, con nosotros. En segunda persona en plural, vosotros, os, con vosotros. Y en tercera, ellos, se, con ellos.
no más que ellos va acompañada por ellas, como seguramente vosotros y nosotras, por el género y el número, ¿sí? Y lo que me importa es que el segundo C, que no es como el primer C, porque este C va en singular y este C va en plural, va acompañado por eso mismo, por las, les, los. Y ahí tienes todos los pronombres. Seguramente alguien me va a cuadrar por el chat, me anticipo, y usted, profesor, ¿por qué no pone usted o ustedes? Lo que pasa que el verdadero pronombre es vosotros, y te voy a sustentar de la siguiente manera. Nosotros termina en os, ellos termina en os, entonces vosotros también termina en os. ¿Por qué diablo va a tener que ser usted o ustedes? Lo que pasa es que usted y ustedes son tratamientos de cortesía en Sudamérica, pero el verdadero es vosotros. Primera razón, por la terminación. Y la segunda terminación, si nosotros insistimos en que sea usted o ustedes, vamos a cometer ambigüedad. Comen. ¿Quiénes comen? Ellos. Pero bajo esa misma lógica, ¿quiénes comen? Ustedes. No, pues, evitemos esa tontería. Es vosotros. En pasado, vosotros comisteis. En presente, vosotros coméis. Y en futuro, vosotros comeréis. Y así es como debemos estar preparados para el examen de admisión. Como hablen en las calles limeñas, ese es otro asunto que a nosotros no nos importa, porque les confieso que yo también utilizo usted y ustedes. En fin, si lo han aprendido esto de manera horizontal, ya llegó el momento de sectorizarlo en forma de columna. Toda la primera columna revela pronombres personales nominativos. No te olvides que de ese término. Y se les llama nominativos porque funcionan como sujeto. Mira, todos estos, ¿ves? Los del medio, que son los más apasionantes, los más importantes, ahora te digo por qué, se llaman pronombres personales objetivos y funcionan como objeto directo o como objeto indirecto. Y en la tercera columna tenemos pronombres personales terminativos que funcionan como términos, ¿correcto? Todos los que están en el medio, que son pronombres personales objetivos, fonéticamente son átonos. Tienes que aprender eso, por favor, porque eso es carnecita en el examen. Todos los que están en el medio, métese, lálelo, no sose, las leslos, son átonos, es decir, no tienen acento. Suenan pero bajito. ¿Y sabes por qué te exijo, te obligo, te conmino a que los aprendas? Porque estos pronombres personales objetivos que están en el medio y que se llaman así porque pueden funcionar como ode o como i, pueden ser, además de ser átonos, proclíticos. ¿Qué significa proclíticos? Que están antes del verbo. Me lo dijo. Ahí hay dos proclíticos, me y lo. Seguramente que un despistado me va a decir, profesor, se ha olvidado de ella. Es que ella no está en la columna del medio, un cocachón al que me hace esa pregunta. Ella está en la columna de la izquierda. Nada tienen que ver. Los del medio, si están antes del verbo, se llaman pronombres personales, objetivos átonos, proclíticos. Ahora bien, si hay antes, tiene que ver después, por logicidad científica. Miren aquí, enclíticos se ubican después del verbo y adheridos. Cómpratelas, compres el verbo. Y te y las son dos pronombres personales objetivos átonos que están en la columna del medio, que ahora se ubican después y pegados al verbo. Correcto, esos son los enclíticos. Te advierto esto porque hay mucha gente que va a su examen y dice, ¿cuál es el verbo en cómpratelas? Todo están subrayando como niño malcriado, cuando el verbo es compra y los pronombres son te y las. ¿Correcto? Bien, ahí viene la partecita que de una u otra manera hemos estudiado hace un rato. No confundas pronombre con otra categoría. Para mí es pronombre personal con verbo de mi amor. Este mi lo hemos estudiado, ¿ah? Te jalo la oreja si no te acuerdas, ¿ah? Este mi es determinante posesivo con sustantivo. ¿Sí o no? Acá, esto también lo hemos visto, chicos. El vino es de él. El artículo con sustantivo. Este él es pronombre, está con tilde, está junto a un verbo y puede reemplazar a Manuel. ¿Te acuerdas? Te serviré más té. Este té es pronombre personal, está en el cuadro que hemos visto hace un rato. Pero este té con tilde, todos sabemos que es la infusión y por lo tanto es sustantivo. Sigamos. Si me amara, coma, no pensaría en sí misma. Este sí lleva tilde.
está junto al verbo y puede reemplazar a un ser. Es pronombre. Ese sí con tilde es este sí. Y nada tiene que ver con este sí, que es una conjunción. Si me amara. Profesor, me hace recordar la alumna, pero hay un sí que es adverbio. Sí, pero nada tiene que ver con el pronombre, ¿no? Sí, ella me aceptó. Ah, pues, ese sí es efectivamente. En cambio, este sí que ves de pronombre puede cambiarse por una persona, ¿correcto? Por un sustantivo. Si me amara, no pensaría en Elena. Ya está, ya. Correcto, muy bien. Perfecto. Ahora aquí, yo sé que ella se enfermó. El segundo C es pronombre con verbo, pero el primero es un verbo como tal, porque está con tilde. ¿Correcto? Muy bien. Lo increíble es que lo castigó. Lo, artículo con sustantivo, con palabra sustantivada. Ya ha sido estudiado. Por eso me he preocupado. Y lo castigó. Pronombre personal con verbo. La ama y la familia sabe eso. Pronombre con verbo. Y aquí artículo con sustantivo. Seguramente que alguien me va a cuadrar y me va a decir, profesor, pero la ama puede ser pues la haya, la que trabaja en la casa. No, te voy a demostrar científicamente que no. Si fuera una persona, sería así, la ama y la familia saben eso, porque estamos hablando de dos núcleos. Ah, ¿te das cuenta? Entonces, si tú lo lees bien ahí, la ama no es la haya, la cuidadora, la ama de llaves, sino es pronombre. Finalmente, no es la ama, pues, es el ama de llaves. ¿Sí o no? ¿Ya ves? Siempre que analices algo en lenguaje en otros cursos, búscale 3 o 4 razones. Tú refieres que tu ilusión es muy importante. Tú, pronombre con verbo, pronombre personal, pero este tú es determinante posesivo con sustantivo. Muy bien. Finalmente, ¿qué cosa es el pronombre anafórico? También hay que estudiar eso. Se ubica después del sustantivo y repite su significado. El niño lloraba, correcto, y su mamá lo consoló. Mira, 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 Eliana, mira, ve, lo es el niño. Así que yo pude haber dicho el niño lloraba y su mamá consoló al niño, pero eso reporta la presencia de un vicio de dicción, Eliana, que se llama pobreza lexical, cuando repetimos estúpidamente la raíz, pudiendo utilizar un pronombre que lo reemplace. El niño lloraba y su mamá lo consoló. Si este lo repite niño, pronombre anafórico. Así, grábate, anafórico. Repite el significado del sustantivo. Pero si hay anafórico, también hay catafórico. Observen. El catafórico, ¿qué hace Eliana, Dayana? ¿Qué hace Jimena? Miren, chicos, se ubica antes del sustantivo y anticipa el significado de ese sustantivo. Lo conseguí, ese dinero era necesario. Lo es igual a dinero y va antes, se llama catafórico. Muy bien. El número 5 ya expliqué porque es ocasional, ellos viajan es los ancianos, ellos bailan es los jóvenes. Ello, así como hay un artículo neutro, lo, escribe, escribe, eh, también hay, y lo dije hace un rato, esto, eso, aquello, pronombres demostrativos neutros. No se olviden, chicos, les voy a tomar examen. Lo es artículo neutro. Listo, voltea la página. Esto, eso, aquello, ¿se acuerdan? Son pronombres demostrativos neutros. Terminan en O, no terminan en E ni en A. ¿Ya? Esto, eso, aquello, pronombres demostrativos neutros. Pero ello es pronombre personal neutro. Ello. Porque si fuera femenino sería ella y si fuera masculino sería él. Y profesor, ¿ello para qué se utiliza? Para realidades abstractas. Mira, ve, es un pronombre de tercera persona de singular como él o ella, pero no es masculino ni femenino, es neutro. Y se refiere a abstracciones. La crisis económica duró ya 8 años, dura ya 8 años. Ello significa, pues, abstracción, ello, correcto, ello. No es ni masculino ni femenino. Sigamos, no se dice lo pagué el pasaje, sino es le. A eso se le llama, chicos, chicos, se le llama loísmo. No se dice la compré la casa, sino le compré la casa. A eso se le llama laísmo. Seguramente que algún alumno correcto agudo me va a decir, pero fundamente, ¿por qué no se puede decir la compré la casa?
Entonces hay varios profesores que dicen porque suena feo, pero no, no es por eso. No, o sea, si fuese feo sería cacofonía. No, este es, ¿se acuerdan o no? Este es solecismo, agramaticalidad, discordancia. Voy a sustentar por qué no se puede decir la compré la casa. Es le compré la casa porque significa compré la casa a alguien. Por eso es le. Pero por otro lado, ¿sabes por qué no se puede decir la compré la casa? Porque la es la casa. Es como si yo estuviera diciendo la casa, compré la casa. Una repetición estúpida. Y además eso es lo que yo no he querido decir, sino lo otro. Por lo tanto, no se dice la compró la casa, que es la ismo, sino le, porque es a alguien. Y se dice le, pues porque no sabemos si es masculino o femenino. Y porque no se dice la, porque estaríamos repitiendo el concepto de la casa. Y el último me interesa bastante. No se dice le desplumé, es lo desplumé, porque en otra oración lo demostramos esto. Lo desplumé significa desplumé al pollo. ¿Sí o no? Lo desplumé. ¿Te acuerdas o no el objeto directo? No, el objeto directo lo. Por lo tanto, no es le. A eso se le llama leísmo. Muy bien, acá tenemos el pronombre demostrativo. Igualito que en el determinante, pero agréguese esto, eso y aquello, neutros. Ahí está, pues. Igualito. No más que el pronombre demostrativo está al lado del verbo y el determinante demostrativo al lado del sustantivo. Ahí está el ejemplo, mira, ven. El ejemplo, acá está el ejemplo. Este médico, determinante con sustantivo, y este médico, pronombre con verbo. Lo mismo que hicimos hace un rato. Y acá están los posesivos, igualitos, pronombres y determinantes. ¿Se acuerdan o no? Con la diferencia de mi, tu, su. Mi, tu, su, correcto, son determinantes, pero no pronombres. Pero pronombres son mi con tilde y tú con tilde, pero que no forman parte de esta relación porque son personales. Bueno, en fin, todo lo que tú estás viendo en esta página PPT tienen que estar al lado del verbo para que sean pronombres. Porque si están al lado del sustantivo, son determinantes. Ahí está el ejemplo, miren, ve. Será mía, verbo con pronombre. Será mía, sustantivo con determinante. Pero he descubierto algo, y justamente se trata que el profesor ampare al alumno. A veces mía no es ni pronombre ni es determinante, es el nombre de una mujer, es sustantivo. Y a veces no es determinante ni es pronombre, es adjetivo, tiene sentido calificativo. Lean esta belleza, miren, ve. A veces mía es sustantivo propio y este es adjetivo calificativo. Mía expulsó al hombre por malcriado. Mía, si quieres cámbiale de nombre. María expulsó al hombre miserable por malcriado. Que quede constancia entonces que mía podría que no sea un determinante ni un pronombre, sino un sustantivo propio. Y que no sea determinante al lado del sustantivo ni pronombre al lado del verbo, sino que en sentido figurado, porque así como hay sentido denotativo, hay figurado, sea malvado, adjetivo. ¿Quedó? Muy bien. Y bueno, ahí hay ejemplos con pronombres demostrativos, ¿no? Aquella compró, esos festejaron, y aquí también continúa con lo mismo, ¿sí? Muy bien. Pronombre numeral, lo mismo que hemos estudiado con determinante, pero estos están al lado del verbo. Cardinal, cantidad entera. 8 rezan, partitivo, recibió un tercio, múltiplo, cantidad repetida, comió el doble, distributivo, cantidad repartida, ambos sufren, ordinal, cantidad serie, el quinto triunfo. ¿Sí? Si fuese determinante diría 8 rezadores, ¿cierto? Muy bien. Si fuese determinante aquí abajo diría el quinto triunfador. Abran bien los ojos el día del examen. Y acá lo que hemos estudiado hace ya más de media hora. 3 vagos, determinante con sustantivo. 3 vagaban, pronombre con verbo. Igual que en ambas. Muy bien. El indefinido, igualito, ¿se acuerdan? Cantidad imprecisa, inexacta, ¿cierto? Ya, sus 4 tipologías. Identificado, existencial, enfático y cuantificado. No más que te quiero decir algo. El único enfático es tal. Tal es un cobarde, pero en el determinante había tal y tan. Tengan cuidado con eso, ¿sí? Muy bien, vean eso, 10 segundos. Y aquí, lo que vimos hace un rato, muchos lloran, pronombre con verbo, muchos llorones, determinante con sustantivo, y lloran mucho, adverbio.
no está antes, está después, no cambia de forma y revela un circunstancial de cantidad. En cambio, estos son seres. Y llegó el momento de los pronombres relativos. ¿Te acuerdas? El único determinante relativo era cuy, cuyo, cuya, cuyos, cuyas. En cambio, aquí los relativos son todos estos, miren, que se ubican después del sustantivo. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Correcto? Esta relación, ella debe desaparecer. La desaparecemos. Muy bien, muy bien. Aquí, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y cuánto? Todos estos son pronombres relativos y están después del sustantivo. Demostración, chicos. Ese libro que leí es interesante. ¿Qué? Pronombre relativo. No dice cuyo. Dice qué. Pronombre relativo después del sustantivo. Pero mira, esto les va a venir en el examen. Les apuesto a 1000 a 1 que viene en el examen. Ella dijo que te vayas. Todos los que van a dar examen de otras instituciones van a marcar que este es pronombre relativo. Tú no. Tú no. ¿Por qué? Porque dijo es verbo. Entonces, este que no puede ser pronombre relativo. Es conjunción completiva, equivalente a eso. Demostración científica. Ella dijo eso. Así que, por favor, ¿qué al lado del sustantivo? Pronombre relativo. Pero ¿qué al lado del verbo? Conjunción completiva. Muy bien. Y los pronombres enfáticos. Gracias por ser luchadores. Nos hemos excedido, pero ya continuamos. Los pronombres enfáticos son interrogativos y exclamativos. ¿Cuáles son los enfáticos? ¿Qué? ¿Quién? ¿Y cuáles? ¿Y cuánto? Pero no confundas pronombre con adverbio. Dice, ¿quién es el responsable? Pronombre con verbo. ¿Sí o no? Ya. Pero acá también te vas a asustar, pero yo te voy a explicar. ¿Dónde sucedió? Entonces ahí todo el salón se preocupa y dice, profe, terminando la clase usted acaba de fallar. ¿Por qué? Porque tiene que ser pronombre ¿dónde? Porque está al lado del verbo. Pero no. Hay un principio rector. ¿Cómo empezó la clase del pronombre? El pronombre reemplaza al ser, al sustantivo. ¿Dónde? No puede. Pero profesor, está con verbo, pues. Sí, pero ¿dónde es adverbio? ¿Y cuáles son los adverbios? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Entonces, miren la relación. Los pronombres enfáticos, interrogativos, exclamativos son qué, quién, quiénes, cuál, cuáles y cuánto. ¿Por qué? Porque finalmente nos pueden remitir a un ser. Pero, por más que haya verbo, si aparece dónde con tilde, cómo con tilde y cuándo con tilde, no son pronombres, son adverbios. Y te voy a demostrar. ¿Dónde sucedió? Allí no reemplaza a un ser, está reemplazando a un lugar. ¿Y cómo sucedió? Así, está reemplazando a un modo. Correcto. ¿Cuándo sucedió? Ayer. Está reemplazando a un tiempo. Entonces, ¿qué son los lugares? ¿Qué son los modos? ¿Y qué son los tiempos? No son seres, son situaciones, son adverbios. Por lo tanto, dónde, cómo y cuándo no son pronombres enfáticos, son adverbios enfáticos. Colorín colorado, la clase ha terminado. Que al lado del verbo no. Mira, ve, observa. Mira, 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 hija. Mira, Eliana. Si que se ubica después de un sustantivo, es pronombre relativo. Pero si que está después de un verbo, no es pronombre relativo, es conjunción completiva. ¿Quedó claro? Miren bien, por favor, esto, ¿ya? Porque esto les va a venir. Y ahora, aquí, todos los profesores dicen, ah, ¿dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo llegó? Son pronombres. No son pronombres. Y dice, son pronombres porque están con verbo. No, son adverbios. Porque dónde, cómo y cuándo con tilde no pueden reemplazar a seres, reemplazan a situaciones. Bien, chicos. Ahora, perdón, un ratitito. A ver, vamos a ver. Vamos, vamos, muchachos. Ahí está, vamos. Las primeras preguntas, pues, son francamente exploratorias y esas las haces tú, ya, chicos. Vamos
a la pregunta número... ¿Sería la número 5? Sí, la 5. Respondan. 10 minutos más y terminamos. La 5. Vamos, chicos, la 5. ¿Cuál es la respuesta en la 5? Los determinantes demostrativos son aquellos que expresan ubicación. En donde dice hay dos determinantes demostrativos, pero demostrativos. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta? Demostrativos. Ana, no creo que sea la B, ¿ah? Demostrativos. La 5, ¿cuál es la respuesta? Demostrativos, dice, determinantes demostrativos. Demostrativos, la A, pero ¿por qué la A si solamente hay uno que es aquellos? Nada más. Es la C es estos problemas y esos políticos. Es la C, muy bien. La 6, ¿cuál es la respuesta en la 6? Por si acaso en la A, ese contrató, ese es pronombre, ¿eh? Tengan cuidado, ¿eh? La 6, ¿cuál es la respuesta en la 6? ¿En dónde hay más determinantes indefinidos? Indefinidos, que revelan una cantidad inexacta y acompañan al sustantivo. A la vista está la respuesta. ¿Cuál es en la 6? Determinantes indefinidos que revelan cantidad inexacta y acompañan al sustantivo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, no es la B, es la D. La D, más apoyo, menos indiferencia y de demasiados ciudadanos. 6 dedos. 6 dedos. 7. Muy bien. La 7, ¿cuál es la respuesta? Los determinantes son elementos gramaticales que modifican al nombre. Considerando ello, marque la alternativa donde aparecen más determinantes. No se olviden que determinantes son artículos demostrativos, posesivos, indefinidos, relativos, enfáticos, que acompañan al sustantivo. 7, dedo. Muy bien, 7 dedos. La 8, correcto, 7 es dedo. La 8 para el posalmuerzo, la 8, para que lo analicen, es la B. Vamos con la 9. Ajá, la 8 es beso, muy bien. La 9, ¿cuál es la respuesta de la 9? Vamos, muchachos, la 9. Todas, dice, todas las clases, estos, ubicación, estudiantes, sus, pertenencia. ¿Cuál sería la respuesta en la 9? ¿Cuál es? Beso, muy bien, beso. Muy bien, beso. Pregunta número 10. 10. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa donde hay uso correcto de los determinantes. ¿Cuál es la respuesta en la 10? En la 10. Correcto, dice. Ah, cómo va a ser la C? No es la C. ¿Cuál es? Es la A, solamente la 2. Y esto les enseñé. Él no puede vivir en el 12º piso, sino 12º. No se dice la diploma, sino el diploma. Y no mucho hambre, sino mucha hambre. La respuesta es solo la 2. 10A. 11. ¿Cuál es la respuesta en la 11, muchachones? 11. Los pronombres personales designan a personas del discurso. De acuerdo con esta definición, señale la alternativa que presenta la mayor cantidad de pronombres personales. Y hemos hecho de manera horizontal su reconocimiento y de manera de columna. Entonces, el que ha estudiado conmigo, punche, el que si no, un cocachón. ¿Ah? ¿Cuál es la respuesta? La 11 es la A. Contigo, ti y ella. Muy bien, 11. La 12. La 12. Ah, muy bien. Tuviéramos durante la Segunda Guerra Mundial y después de explicarte bien, no me responde yo palabra que los fusilo, ¿ah? En serio, ¿ah? 12. ¿Cuál es la respuesta en la 12? Elija la opción en la que el pronombre hace referencia a un sustantivo antepuesto. Ah, ya, la 12. Estamos hablando de un anafórico. ¿Dónde está el anafórico? Que repite el sustantivo ya dicho. ¿Dónde está? Ajá, Diego, la B, pues, la salud es primordial, pero la dejaron mal hace 3 décadas. ¿A qué? A la salud, pues, es anafórico, pues. Los otros son catafóricos, ¿no? Muy bien, 12 es la B. La 13, para el posalmuerzo también te doy la respuesta, ¿ya, chicos? 13 es la A. Vamos con la 14. ¿Cuál es la respuesta de la 14? Lo que me estabas preguntando, Eliana, lo que me preguntabas, el pronombre relativo, ya les di la relación,
qué, quién, quiénes, cuáles, dónde, cómo, cuándo, cuánto tienen que estar después del sustantivo. ¿Cuál es la respuesta en la 14? Es la C. Los ríos que recorren, ¿qué está después de ríos? Muy bien. Y en la 15, ¿cuál será la respuesta de la número 15? 14 es C y la 15. Los pronombres son palabras que reemplazan al sustantivo. Dice, marque la alternativa donde se evidencia el uso correcto. ¿Dónde hay uso correcto? El uso correcto está en la B. Acá debería ser les llevaré donaciones a tal y a tal, les. Ariana, ¿quién tiene? No que tiene, ¿quién tiene? Y si es cortar uñas es comprarla, correcto, comprarla. Muy bien. Pregunta número 1, correcto, vamos, pregunta número 1, ¿cuál es la respuesta? Marque la oración que tiene 2 artículos. Uno. No, no es la B porque solamente hay las críticas. Es la C, Anita. Muy bien, Ana. Es la madre y lo necesario. Y, y las otras dos son tareitas, pues muchachos, chicos. Y hay más placer académico, más que en esta hora y media, en los 16 minutos que abusivamente me he excedido. Pero ahí está el key del asunto, dedicarle más de lo debido a trascender en esta vida. Muchas gracias por esta clase. Nos vemos. Disculpen.